Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a analizar en profundidad las tendencias del mercado a la luz de la temporada de resultados empresariales. ¿Os habéis fijado en los últimos informes? Pues sí, la verdad es que están siendo bastante interesantes. Pueden ser más interesantes de lo que pensáis. Sin duda. Nuestro objetivo es ayudaros a entender lo que está sucediendo Sí. y cómo podría afectar a vuestras decisiones de inversión. Totalmente. Es como si las empresas nos estuvieran dando pistas sobre el estado actual de la economía y saber interpretarlas puede ser muy útil para los inversores. Totalmente. Y una de las cosas que más llama la atención es que casi el 80% de las empresas del S&P 500 han superado las expectativas de beneficios por acción, con una sorpresa positiva del 6%. ¿No es increíble? Lo es, sin duda. Este rendimiento positivo se debe principalmente al buen comportamiento del sector de la banca de inversión que ha tenido un comienzo de año muy fuerte. Y parece que esta tendencia continuará en las próximas semanas cuando empresas de otros sectores, incluyendo las grandes tecnológicas, presenten sus resultados. Hablando de sorpresas, algunas empresas europeas también se están luciendo. SAP, por ejemplo, ha tenido un éxito notable en su negocio en la nube, lo que ha impulsado un aumento significativo en el precio de sus acciones. El caso de SAP es un buen ejemplo de cómo las empresas que se adaptan a las nuevas tecnologías y tendencias del mercado pueden destacar incluso en un entorno global complejo. Pero para los inversores, la pregunta clave es: ¿cómo podemos aprovechar este panorama en constante cambio para obtener el máximo rendimiento? Buena pregunta. ¿Qué estrategias recomiendas para navegar por este mar de datos y oportunidades? Hay varias herramientas y estrategias que pueden ser muy útiles. Una de ellas es el indicador de Valor Reasonable de Investing Pro. Esta métrica analiza datos de múltiples modelos financieros para determinar si una acción está infravalorada o sobrevalorada. Es como tener un equipo de analistas trabajando para ti. Suena muy útil. ¿Y qué más debemos tener en cuenta a la hora de invertir? La salud financiera de las empresas es crucial. Buscar empresas con una puntuación de salud financiera sólida, por ejemplo 2.55 o superior, según Investing Pro, puede reducir el riesgo de inversión. Es como revisar el historial médico de una empresa antes de invertir en ella. Tiene mucho sentido. Al fin y al cabo queremos invertir en empresas que sean capaces de capear el temporal, ¿verdad? Exactamente. Y hablando de temporal, hay que estar atentos a los próximos informes de resultados, en verdad es clave, ya que podrían generar cierta volatilidad en el mercado. Ahí está la montaña rusa que a todos nos encanta. Banca March ha destacado algunos informes importantes que se publicarán el 23 de octubre, incluyendo Tesla, T-Mobile, AT&T, Boeing, Coca-Cola, Iberdrola y Deutsche Bank. Una semana intensa, sin duda. Y dentro de este grupo, Tesla, como miembro de las 7 magníficas, las 7 empresas tecnológicas más grandes del mundo, tendrá un impacto considerable en el sentimiento del mercado. Su rendimiento podría influir en todo el sector tecnológico e incluso en el mercado en general. Entiendo. Entonces, ¿cómo podemos gestionar el riesgo ante esta posible volatilidad? No queremos que la montaña rusa se descontrole, ¿verdad? Claro que no. La diversificación de la cartera es esencial, no poner todos los huevos en la misma cesta, como se suele decir. Y dentro de esa diversificación, una estrategia interesante es buscar acciones españolas infravaloradas con alto potencial de crecimiento, digamos superior al 30%. Investing Pro puede ser muy útil para identificar este tipo de oportunidades. Suena prometedor. Pero imagino que hay que tener en cuenta que la rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros, ¿no? Exactamente. La volatilidad del mercado es inherente a la inversión y siempre existe la posibilidad de que las cosas no salgan como esperamos. Es importante recordar eso. Y hablando de factores que pueden influir en el mercado, ¿cómo crees que el contexto económico más amplio con la inflación y los tipos de interés en juego influirá en la reacción del mercado a estos próximos informes de resultados? Esa es una pregunta que vale la pena analizar. Los inversores estarán muy atentos a cómo las empresas están gestionando los desafíos actuales, como el aumento de los costes y la presión sobre los márgenes de beneficio. Exacto. Las expectativas son altas. Y cualquier señal de debilidad podría tener un impacto negativo en el mercado. Precisamente, por eso es fundamental analizar los informes de resultados en detalle, no solo fijarse en las cifras principales, sino también en las perspectivas de futuro que ofrecen las empresas. Hablando de perspectivas de futuro, ¿Cómo crees que se desarrollará el mercado en los próximos meses? Es como intentar predecir el tiempo, ¿verdad? Hay muchos factores en juego. totalmente. ¿Deberíamos llevar paraguas o ponernos crema solar? Algunos analistas hablan de una posible corrección del mercado en el corto plazo. Una corrección. Sí, no suena muy alentador. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, una corrección es básicamente una bajada del mercado de un 10% o más. Puede sonar aterrador, pero en realidad es algo bastante común. Ah, vale.
Entonces no es el fin del mundo. Pero, ¿por qué se habla de una posible corrección? Hay varios factores que podrían desencadenarla. Por ejemplo, la inflación sigue siendo alta, los tipos de interés están subiendo y la economía global se está ralentizando. Todo esto genera incertidumbre y puede hacer que los inversores se pongan nerviosos. Ya veo. Entonces, se produce una corrección. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestras inversiones? Lo más importante es no dejarse llevar por el pánico. Recuerda que la inversión es un maratón, no un sprint. Mantén la calma y revisa tu cartera. Asegúrate está diversificada y alineada con tus objetivos de inversión a largo plazo. Ese suena un buen consejo. ¿Alguna otra recomendación? Claro, una corrección del mercado puede crear oportunidades para comprar acciones de empresas sólidas a precios más atractivos. Es como ir de rebajas, pero en el mundo de la inversión. Me gusta esa analogía. Entonces, en lugar de huir despavoridos, deberíamos buscar gangas. Exactamente. En momentos de incertidumbre es importante mantener la cabeza fría y buscar oportunidades. Y hablando de oportunidades, ¿qué opinas de las estrategias de inversión a largo plazo en este contexto? Las estrategias a largo plazo siguen siendo válidas, pero es importante adaptarlas a la situación actual. La diversificación, la selección cuidadosa de empresas con sólidos fundamentales y una gestión activa del riesgo son claves para el éxito a largo plazo. Suena una receta para el éxito. Entonces, resumiendo, ¿qué consejos les darías a nuestros oyentes para navegar por este complejo panorama del mercado? En primer lugar, mantenerse informado sobre las tendencias del mercado y los resultados de las empresas. En segundo lugar, utilizar herramientas como Investing Pro para tomar decisiones de inversión más inteligentes. Y en tercer lugar, no tener miedo de buscar asesoramiento profesional si lo necesita. Excelentes consejos. Y para terminar este fascinante análisis, ¿qué reflexión final les dejarías a nuestros oyentes para que sigan explorando por su cuenta? Me gustaría plantear una pregunta. ¿Cómo creen que el clima económico general con la inflación y los tipos de interés en juego influirá en la reacción del mercado a estos próximos informes de resultados? Una pregunta para reflexionar. Les animamos a que continúen su propia investigación y se mantengan al tanto de la evolución del mercado. Y hablando de evolución, ¿crees que la tecnología está cambiando la forma en que invertimos? Sin duda. Plataformas como Investing Pro que hemos mencionado antes están poniendo al alcance de todos información y análisis que antes solo estaban disponibles para grandes instituciones. Es decir, que la tecnología está democratizando el acceso al mercado. Exactamente. Y esto permite a pequeños inversores competir en igualdad de condiciones. Me parece fascinante cómo la tecnología está transformando el panorama financiero. Y hablando de transformación, ¿cómo ves el futuro del mercado a largo plazo? Es una pregunta compleja, pero creo que hay varias tendencias que marcarán el futuro. La sostenibilidad, por ejemplo, se está convirtiendo en un factor clave para los inversores que buscan empresas con un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Es cierto. Los criterios ESG ambientales, sociales y de gobernanza están ganando cada vez más relevancia en las decisiones de inversión. Sin duda. Y también veremos un auge de las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables que crearán nuevas oportunidades de inversión. Suena emocionante. Un futuro lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Exactamente. Y para aprovechar al máximo estas posibilidades es fundamental mantenerse informado, ser flexible y estar dispuesto a adaptarse a los cambios. Es cierto. La adaptabilidad es clave en un mundo en constante evolución. Y con esta reflexión sobre la adaptabilidad, volvemos a la idea del equilibrio entre riesgo y rentabilidad. No se trata solo de perseguir las mayores ganancias, sino de hacerlo de forma inteligente y sostenible. Totalmente de acuerdo. Y para eso contar con las herramientas adecuadas es fundamental. Plataformas como Investing Pro que hemos mencionado antes pueden ser de gran ayuda para las empresas evaluar riesgos y tomar decisiones más informadas. Sin duda, la tecnología está jugando un papel cada vez más importante en el mundo de las inversiones. Es como tener un asesor financiero en el bolsillo, ¿verdad? Exacto. Y esto no solo facilita la inversión, sino que la democratiza, permitiendo que pequeños inversores accedan a información y análisis que antes solo estaban disponibles para grandes instituciones. Es fascinante cómo la tecnología está transformando el panorama financiero, abriendo oportunidades para todos. Y hablando de oportunidades, ¿qué mensaje final les dejarías a nuestros oyentes para que naveguen por este complejo pero fascinante mundo de las inversiones? Les diría que la clave está en mantenerse informados, ser pacientes y no perder de vista sus objetivos a largo plazo. Invertir puede ser un viaje emocionante y gratificante, pero requiere disciplina y una buena comprensión de los principios básicos. Y por supuesto, nunca dejen de aprender. Excelentes consejos. Y con esto, damos por concluida nuestra inversión profunda en las tendencias del mercado. Esperamos que les haya sido útil.
Hasta la próxima, hablando de perspectivas de futuro. Hablando de perspectivas de futuro, ¿cómo crees que se desarrollará el mercado en los próximos meses? Es como intentar predecir el tiempo, ¿verdad? Hay muchos factores en juego. Totalmente. Deberíamos llevar paraguas o ponernos crema solar. Algunos analistas hablan de una posible corrección del mercado en el corto plazo. Una corrección. Sí. No suena muy alentador. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, una corrección es básicamente una bajada del mercado de un 10% más. Puede sonar aterrador, pero en realidad es algo bastante común. Ah, vale. Entonces no es el fin del mundo. Pero, ¿por qué se habla de una posible corrección? Hay varios factores que podrían desencadenarla. Por ejemplo, la inflación sigue siendo alta, los tipos de interés están subiendo y la economía global se está ralentizando. Todo esto genera incertidumbre y puede hacer que los inversores se pongan nerviosos. Ya veo. Entonces, si se produce una corrección, ¿qué podemos hacer para proteger nuestras inversiones? Lo más importante es no dejarse llevar por el pánico. Recuerda que la inversión es un maratón, no un sprint. Mantén la calma y revisa tu cartera. Asegúrate de que está diversificada y alineada con tus objetivos de inversión a largo plazo. Eso suena a un buen consejo. ¿Alguna otra recomendación? Claro, una corrección del mercado puede crear oportunidades para comprar acciones de empresas sólidas a precios más atractivos. Es como ir de rebajas, pero en el mundo de la inversión. Me gusta esa analogía. Entonces, en lugar de huir despavoridos, deberíamos buscar gangas. Exactamente. En momentos de incertidumbre es importante mantener la cabeza fría y buscar oportunidades. Y hablando de oportunidades, ¿qué opinas de las estrategias de inversión a largo plazo en este contexto? Las estrategias a largo plazo siguen siendo válidas, pero es importante adaptarlas a la situación actual. La diversificación, la selección cuidadosa de empresas con sólidos fundamentales y una gestión activa del riesgo son claves para el éxito a largo plazo. Suena a una receta para el éxito. Entonces, resumiendo, ¿qué consejos les darías a nuestros oyentes para navegar por este complejo panorama del mercado? En primer lugar, mantenerse informados sobre las tendencias del mercado y los resultados de las empresas. En segundo lugar, utilizar herramientas como Investing Pro para tomar decisiones de inversión más inteligentes. Y en tercer lugar, no tener miedo de buscar asesoramiento profesional si lo necesitan. Excelentes consejos. Y para terminar este fascinante análisis, ¿qué reflexión final les dejarías a nuestros oyentes para que sigan explorando por su cuenta? Me gustaría plantear una pregunta. ¿Cómo creen que el clima económico general con la inflación y los tipos de interés en juego influirá en la reacción del mercado a estos próximos informes de resultados? Una pregunta para reflexionar. Les animamos a que continúen su propia investigación y se mantengan al tanto de la evolución del mercado. Y hablando de evolución, ¿crees que la tecnología está cambiando la forma en que invertimos? Sin duda. Plataformas como Investing Pro que hemos mencionado antes están poniendo al alcance de todos información y análisis que antes solo estaban disponibles para grandes instituciones. Es decir, que la tecnología está democratizando el acceso al mercado. Exactamente. Y esto permite a pequeños inversores competir en igualdad de condiciones. Me parece fascinante cómo la tecnología está transformando el panorama financiero. Y hablando de transformación, ¿cómo ves el futuro del mercado a largo plazo? Es una pregunta compleja, pero creo que hay varias tendencias que marcarán el futuro. La sostenibilidad, por ejemplo, se está convirtiendo en un factor clave para los inversores que buscan empresas con un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Es cierto. Los criterios ESG ambientales, sociales y de gobernanza están ganando cada vez más relevancia en las decisiones de inversión. Sin duda. Y también veremos un auge de las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables que crearán nuevas oportunidades de inversión. Suena emocionante. Un futuro lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Exactamente. Y para aprovechar al máximo estas posibilidades, es fundamental mantenerse informado, ser flexible y estar dispuesto a adaptarse a los cambios. Muy cierto. La adaptabilidad es clave en un mundo en constante evolución. Y con esta reflexión sobre la adaptabilidad volvemos a la idea del equilibrio entre riesgo y rentabilidad. No se trata solo de perseguir las mayores ganancias, sino de hacerlo de forma inteligente y sostenible. Totalmente de acuerdo. Y para eso, contar con las herramientas adecuadas es fundamental. Plataformas como Investing Pro que hemos mencionado antes pueden ser de gran ayuda para analizar empresas, evaluar riesgos y tomar decisiones más informadas. Sin duda, la tecnología está jugando un papel cada vez más importante en el mundo de las inversiones. Es como tener un asesor financiero en el bolsillo, ¿verdad? Exacto. Y esto no solo facilita la inversión, sino que la democratiza, permitiendo que pequeños inversores accedan a información y análisis que antes solo estaban disponibles para grandes instituciones. Es fascinante cómo la tecnología está transformando el panorama financiero, abriendo oportunidades para todos. Y hablando de oportunidades, ¿qué mensaje final les dejarías a nuestros oyentes para que naveguen por este complejo pero fascinante mundo de las inversiones? Bueno,
Les diría que la clave está en mantenerse informados, ser pacientes y no perder de vista sus objetivos a largo plazo. Invertir puede ser un viaje emocionante y gratificante, pero requiere disciplina y una buena comprensión de los principios básicos. Y por supuesto, nunca dejen de aprender. Excelentes consejos. Y con esto damos por concluida nuestra inmersión profunda en las tendencias del mercado. Esperamos que les haya sido útil. Hasta la próxima.